Vamos a continuar con la siguiente charla. Vamos a volver a agradecer al Laboratorio Andrómaco por poder realizar este webinar. Y vamos a seguir con la siguiente charla, que está a cargo del doctor Adrián Orsini, candidiasis vaginal, cuando la recurrencia es el problema. El doctor Adrián Orsini es médico ginecólogo y obstetra, está a cargo del consultorio de control de infecciones de ginecología y obstetricia del Hospital Juan Manuel Pena de la Ciudad de Buenos Aires, ex miembro del Comité de Infecciones Urinarias de la Sociedad Argentina de Nefrología y miembro fundador y ex vicepresidente de ASAIGO ITS. Bueno, cuando dejemos de compartir, ahí pasamos con el doctor Orsini. El micrófono, Adrián, que no se te escucha. Ahí estoy. Ahí sí se te escucha. Perfecto. Y vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. Se ve bien, ¿no? Sí, Adrián, perfecto. Bueno, yo voy a tratar de una de las causas de dispareunia, que precisamente, como dijo Bernardo, no es la consulta por dispareunia lo más frecuente. Probablemente muchas veces la paciente con candidiasis vulvovaginal recurrente consulta más por prurito, ardor, sensación de quemazón, disconfort genital, y no por la dispareunia, que muchas veces está asociada a este tipo de cuadros, ¿sí? Es un cuadro muy difícil de tratar y es muy frustrante para la paciente, porque muchas veces el colega no da con la tecla en cuanto al tratamiento, y muy frustrante para el colega mismo, porque muchas veces son pacientes que vuelven y vuelven y vuelven, y uno no puede realmente ofrecerles una solución para unos síntomas tan molestos como son los que afectan a la candidiasis vulvovaginal recurrente. Entonces después se termina recayendo en remedios caseros y se googlea. Es muy frecuente que la paciente con una candidiasis recurrente ya venga habiendo googleado, ¿sí?, que tiene que masticar ajo, que tiene que dejar el azúcar, que tiene que... un montón de cosas que a veces hasta a uno le hacen reír, pero bueno, es difícil cuando no se le encuentra solución a este problema, ¿sí?, que realmente la paciente no vaya a buscar en internet, ¿sí?, cómo solucionarlo. La candidiasis vulvovaginal es por lejos una de las infecciones endógenas más frecuentes del tracto genital inferior femenino, está segunda en prevalencia después de la vaginosis bacteriana, pero hay que tener en cuenta que hay un sobrediagnóstico muy importante, porque muchos colegas, incluso la paciente misma, después de haber googleado o no, considera que cualquier prurito vulvovaginal es una candidiasis vulvovaginal, y sobre todo si es premenstrual, ¿sí? Hay otras patologías como la lactobacilosis, la vaginosis histolítica, ¿sí?, que también producen un cuadro muy similar clínicamente a la candidiasis vulvovaginal, con exacerbación en el premenstruo, ¿sí?, y que puede llegar a ser confundido con una candidiasis, ¿sí? En un trabajo que habíamos realizado con la doctora Mariana Mínguez sobre 472 pacientes que habían consultado por una vulvovaginitis pruriginosa, solamente el 35% de esas pacientes tenían candidiasis vulvovaginal. Pero bueno, se tiende a querer medicar con antimicóticos a cualquier prurito o sensación de quemazón o ardor vulvovaginal, ¿sí?, sin acordarse que incluso hasta el cáncer de vulva puede llegar a producir prurito. Entonces, realmente para hacer un buen tratamiento de estas pacientes es imprescindible hacer un diagnóstico, lo cual mínimamente hay que recurrir a una microscopía en fresco, ni siquiera un cultivo, pero por lo menos una microscopía en fresco para verdaderamente determinar que se trata de una candidiasis vulvovaginal, ¿sí? Recordemos que cándida forma parte de la microbiota vaginal de cualquier mujer normal, con lo cual el hallazgo de una cándida en la microbiota vaginal de una paciente no implica que sea el responsable de los síntomas de esa paciente, ¿sí?
muchas veces tratamos la candidiasis y la paciente continúa con los síntomas, porque no era la causa. Entonces también eso tenemos que tener en cuenta. No todo prurito vulvovaginal es una candidiasis, sino que no todo el hallazgo de una cándida en la vagina va a ser el responsable de los síntomas que presenta la paciente. Más o menos el 75% de las mujeres del mundo se estima que van a presentar por lo menos un episodio clínico de candidiasis vulvovaginal. Y entre un 40 y un 50% hasta 2 episodios. Estas son pacientes que van a responder a tratamientos cortos, incluso a una monodosis de un antimicótico, y no son pacientes que verdaderamente nos van a traer un dolor de cabeza. El problema son aquellas pacientes en las que se instala, ¿sí?, en forma recurrente la candidiasis, que van entre aproximadamente menos del 5 y hasta un 8% de las pacientes, ¿sí? Como no es una enfermedad de comunicación obligatoria, como sí lo serían algunas otras infecciones de transmisión sexual, no es esta precisamente una infección de transmisión sexual, sino una infección endógena, no tenemos una verdadera... un verdadero conocimiento de la prevalencia de la candidiasis vulvovaginal. Pero más o menos estos son datos que nos pueden ayudar. La gran mayoría de las candidiasis vulvovaginales, o sea, de los episodios clínicos producidos por cándida, se deben a Candida albicans, que no necesariamente va a ser sensible a todo ni va a ser sencilla de tratar, ¿sí? Y menos frecuentes son otras especies de cándida, como la grabrata, la crusei, la tropicalis, parapsillosis, etcétera, ¿sí? Que algunas de ellas, como por ejemplo la crusei, tienen una resistencia intrínseca a algunos azoles, como el fluconazol, y entonces son candidiasis que no van a responder cuando nosotros hacemos tratamientos antimicóticos habituales. En general, ¿sí?, la Candida albicans es un organismo dimorfo, ¿sí? Entonces va a presentar 2 formas, los blastosporos, que son, digamos, la forma en que se coloniza la vagina y habitualmente sin síntomas. Habitualmente esto no es siempre así, pero generalmente es así. Y cuando desarrolla la pseudohifa, ¿sí?, se va a vincular precisamente con una enfermedad sintomática, con lo que sería el episodio clínico de candidiasis. Esto no siempre es así, de hecho algunas cándidas no albicans pueden no desarrollar pseudohifas y ser muy sintomáticas. Hay una clasificación de candidiasis vulvovaginal en no complicada y complicada. La no complicada es aquella que va a responder generalmente a un tratamiento corto, incluso a la monodosis de cualquier antimicótico. Y son candidiasis que tienen una leve a moderada manifestación clínica, generalmente es infrecuente, esporádica, es un episodio único, no es una candidiasis recurrente, presenta pseudohifas, o sea, son aquellas formas del hongo que son fácilmente tratables con los antimicóticos, y tenemos un huésped normal, entre comillas, o sea, es un huésped que no está inmunocomprometido. Entre las candidiasis complicadas, sí, ahí vamos a tener a la candidiasis recurrente, que es aquella que presenta 4 o más episodios de clínicos de candidiasis por año, ¿sí?, con moderadas a severas manifestaciones clínicas, ¿sí?, que no suelen presentar pseudohifas, ¿sí?, y que tienen algún factor adverso que predisponga a la reaparición de las mismas, como son el embarazo, una diabetes mellitus no controlada, el tratamiento prolongado con antimicrobianos, antibacterianos por alguna otra causa, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH, pacientes trasplantados, que hace que los episodios de candidiasis puedan hacerse mayormente recurrentes. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que aparezca y reaparezca la candidiasis vulvovaginal? Bueno, por un lado, el embarazo. ¿Qué pasa con el embarazo? Sobre todo en la segunda mitad del embarazo, está muy aumentada en las concentraciones de estrógeno, ¿sí? Recuerden que un ovario al final del embarazo puede producir hasta 2000 veces más la cantidad de estrógenos que produce fuera de lo que sería el embarazo, con lo cual el estrógeno ha demostrado que, por un lado, aumenta la adherencia de la cándida a la mucosa, que es uno de los principales factores de virulencia que tiene la cándida, y aparte aumenta el trofismo con mayor cantidad de hidratos de carbono a nivel de la que sería la mucosa cérvico-vaginal, lo que permite que haya más cantidad de carbono para que se alimente el hongo, con lo cual estos son factores, ¿sí?, que favorecen que el hongo aparezca y que recurra. Las drogas hormonales, los anticonceptivos hormonales, o la estrogenoterapia, la terapia de reemplazo hormonal en la paciente climatérica también es asociado a candidiasis y a recurrencia de candidiasis. Quizás es más controvertido los anticonceptivos hormonales,
donde no hay un acuerdo en si verdaderamente son responsables de la candidiasis vulvaginal recurrente, pero sí la terapia de reemplazo hormonal en la paciente posmenopáusica. La diabetes mellitus solo en aquellas pacientes que están descompensadas. Pacientes que tienen una diabetes mellitus compensada no tienen por qué estar asociados con mayor riesgo de presentar una candidiasis vulvovaginal, ¿sí? El uso prolongado de antibacterianos de amplio espectro, ¿sí? Sobre todo las aminopenicilinas, ¿sí? Pero también el TMS, la ciprofloxacina, incluso el metronidazol, que es de un espectro bastante reducido, está asociado a apariciones de episodios de candidiasis. Por supuesto, cualquier tipo de inmunodepresión, ¿sí? Como ya hemos mencionado, es cuando está alterada la inmunidad celular, incluso la inmunidad humoral. Se ha visto que en pacientes con candidiasis vulvovaginal hay mayor secreción de IgA secretoria en vaginas y hasta un 90% en comparación con el 60% de aquellas pacientes que tienen cándida en forma de microorganismo comensal en la vagina, ¿sí? Las vestimentas en aquellas pacientes que utilizan vestimentas muy ajustadas, ¿sí? Por aumento de calor y humedad. Recuerden ustedes cuando hacemos la pizza que necesita la levadura para elevar, calor y humedad. Bueno, la cándida también necesita calor y humedad. Si tiene calor y humedad va a encontrarse con un medio propicio para desarrollarse. Entonces, en aquellas vestimentas muy ajustadas o ropa interior de nylon que favorece el calor y la humedad local, hay mayor cantidad de, por supuesto, posibilidades de hacer una candidiasis clínica. Y después todos aquellos sustancias irritantes, ¿sí? Jabones muy perfumados, protectores diarios, también que aumentan el calor y la humedad, papel sanitario perfumado, estos desodorantes íntimos, todo lo que irrite también favorece que el hongo pueda llegar a desarrollarse mejor. Un paréntesis muy importante es el considerar sobre todo las denominadas biopelículas en la candidiasis vulvovaginal. ¿Sí? Ahí abajo a la derecha pueden observar una fotografía que hizo Alicia Farinati, que publicamos en el libro nuestro, donde pueden ver la biopelícula de Cándida albicans rodeando una célula epitelial plana. La cándida no está alegremente dando vueltas por la vagina, sino que está formando parte de una biopelícula, de un biofilm, ¿sí? Que tapiza la mucosa vaginal, ¿sí? Y esto tiene importancia porque precisamente le genera, primero le favorece en cuanto a los factores de virulencia, porque favorece la adherencia. Las adhesinas que tiene la cápsula del hongo permite que se adhieran mucho más fácilmente a la mucosa cérvico-vaginal, ¿sí? Y también genera un exopolímero que le provee resistencia frente a algunos antimicóticos, ¿sí? Entonces es imprescindible eliminar precisamente ese exopolímero que contiene la biopelícula de cándida, ¿sí? Para que el antimicótico pueda entonces ejercer el efecto. Con Alicia habíamos hecho un trabajo muy interesante con la combinación de clindamicina ketoconazol. La clindamicina, ustedes saben, es un antibacteriano, pero también tiene un efecto muy importante como inmunomodulador, y se ha visto que la clindamicina genera determinados poros, determinadas aberturas en ese exopolímero de la cándida, lo que permite que luego el ketoconazol actúe mejor sobre la cápsula del hongo, ¿sí? Entonces es muy importante en pacientes con una candidiasis recurrente esa combinación antimicrobiana. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, el 90% de las pacientes con candidiasis vulvovaginal tienen prurito vulvar, ¿sí? Eso no significa que el 90% de los pruritos vulvares sean candidiasis, una vez más repito, ¿sí? El flujo es muy variable. En el 25% de los casos, el flujo que es típico es el de leche cortada o queso cottage, que le dicen, pero eso es una de cada 4 pacientes. La mayoría de las pacientes con candidiasis vulvovaginal tienen un flujo ni cremoso, espeso, medio blanco, medio amarillento, y no presentan verdaderamente algo que macroscópicamente nos permita hacer verdaderamente un diagnóstico, ¿sí? De candidiasis vulvovaginal con solo ver, ¿sí? El aspecto del flujo. La hipersensibilidad vaginal, el ardor vulvar, bueno, la dispareunia, lo que ya se había hablado Bernardo en la clase anterior. También puede haber síntomas de irritación uretral, la acidez de la orina, cuando la paciente orina, muchas veces es orina que pasa sobre una vulva que está muy irritada por la candidiasis,
produce mucho ardor. Entonces esa paciente que es mal medicada, tanto por teléfono, cuando llama a su médico y le dice, no, orino y me arde, y entonces le dan ciprofloxacina, hacen una disbiosis a nivel bacterial, entonces agravan el cuadro, ¿sí? O es la paciente que consulta en la farmacia y deme algo porque me arde cuando orino, entonces le dan el antibacteriano, ¿sí? Eso es muy habitual, ¿sí? Bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Siempre debe estudiarse el flujo vaginal ante una paciente que presenta síntomas de irritación uretral. Después tenemos síntomas que están relacionados con candidiasis más complicadas, como son el eritema, el edema de vulva, lesiones descamativas o lesiones por rascado, y es muy característico, obviamente, la exacerbación de los síntomas en el hipermenstruo, lo que no es patognomónico, nada más repito, de la candidiasis vulvovaginal, sino que puede darse en algunos otros cuadros como la vaginosis citolítica o la lactobacilosis. Una vez más repito esto, el síntoma más específico es el prurito, pero no es más del 40% de las pacientes que presentan prurito una candidiasis vulvovaginal. Y es común encontrar en el consultorio pacientes que son derivadas, ¿sí? Yo que hago tracto genital inferior, por candidiasis recurrente, cuando uno le pregunta, pero, bueno, a ver, mostrame los estudios que tenés hechos. No, nadie me hizo ningún estudio, me dicen que es hongo. ¿Y cómo te dicen que es hongo? Y no, me dicen que es hongo porque me pica. Entonces, mínimamente, para hablar de una candidiasis, ni siquiera un cultivo, pero por lo menos una visualización microscópica en fresca para ver que verdaderamente estén los hongos y que no se trate de otro cuadro, porque la mayoría de los fracasos terapéuticos en la candidiasis vulvovaginal recurrente son inherentes a que la paciente no tiene una candidiasis y por eso fracasa, ¿sí? La terapia, ¿sí? En el diagnóstico vamos a tener que considerar, bueno, en la macroscopía, el flujo que puede ser variable, si encontramos los grumos del queso cottage, bla, 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 bueno, golazo, divino, eso nos ayuda muchísimo. El pH, que lo tenemos que medir con las tiras de nitracina, generalmente es habitual porque cándida coexiste la más de las veces con el lactobacilo, con lo cual no deja de estar ahí el lactobacilo produciendo su ácido láctico y el pH se mantiene por debajo de 4.5. La prueba de aminas es negativa, ¿sí? Acá no hay gérmenes anaerobios liberando aminas volátiles, y lo importante en la microscopía es observar la presencia de blastosporos o pseudohifas con una respuesta inflamatoria que va a ser variable, ¿sí? Si hay mucha sintomatología, generalmente va a ser una respuesta inflamatoria positiva, esto más de 10 polimorfonucleares por campo de 400 aumentos, y si la paciente no está muy sintomática o está levemente sintomática, bueno, la respuesta inflamatoria es negativa. El cultivo para lo que nos sirve, y es muy importante, sobre todo en la candidiasis recurrente, es para determinar género y especie, y aparte, por supuesto, para hacer un antibiograma. Generalmente, en las pacientes con candidiasis complicadas, como ocurre en la candidiasis recurrente, vamos a tener este tipo de cuadros. Si esta es una pacientita embarazada, multípara, VIH positiva, donde podemos ver un área de eritema con lesiones por rascado que compromete, ¿sí? Hasta la nalga, o sea, verdaderamente tiene un compromiso muy importante, ¿sí? Y este es el flujo que, bueno, quisiéramos encontrar para poder hacer diagnóstico macroscópico en toda paciente con candidiasis, pero no es lo más frecuente. De cualquier manera, que esté presente este flujo no significa que la causa de los síntomas de la paciente se deban a la candidiasis. Estudiar siempre todas las demás otras causas, ¿sí? Y esto, miren qué sencillo que es hacer el diagnóstico. Esto parece un dibujito hecho a lápiz. Esto es una foto, ¿sí? de las tantas que hago yo a la microscopía, donde se puede observar perfectamente, ¿sí? Las pseudohifas, que son estas larguitas que estoy marcando acá con la flecha, ¿sí? Son tabicadas, ¿sí? No son hifas como la Aspergillus, ¿sí? Son tabicadas, bien de la cándida, ¿sí? Y estas formaciones que son los blastosporos, que son bien características, ¿sí? Donde va a salir el brote de la hifa. Generalmente cuando ustedes toman la muestra de uno de esos famosos grumos que se observan en la macroscopía cuando están presentes, son estas aglomeraciones, ¿sí? De pseudohifas bien características y fáciles de reconocer. Acá también vemos lo mismo, sí, son muy fáciles de reconocer. Ya con esto ustedes pueden tener la seguridad de que el episodio que está produciendo digamos, la manifestación clínica en la paciente es una candidiasis. Entonces no necesitan un cultivo, no se necesitaría, ¿sí? A veces solamente se ven blastosporos. Hay algunas especies de cándida que no forman pseudohifas, ¿sí? Muchas veces la cándida glabrata no forma pseudohifa, pero se puede llegar a ver acá los blastosporos. Fíjense en tamaño lo que sería un lactobacilo, marco acá con la flecha, lo que serían los blastosporos, y acá una célula epitelial plana, ¿sí? Por exfoliación bien característica, ¿sí? Del epitelio vaginal.
Y esto es un cultivo en medio de Saburo. Esta foto la hicimos en la facultad con Alicia Farinati, ¿sí? Donde se puede ver perfectamente cómo desarrolla la cándida, ¿sí? Muy fácilmente en los medios propicios, ¿no? Como es el Saburo, ¿sí? Bueno, ¿cómo tratamos? Antes de iniciar un tratamiento tenemos que tener en cuenta primero, si se trata de un episodio esporádico, un episodio único, un episodio que la paciente presenta esta sola vez, o bien es uno más dentro de una recurrencia. No es lo mismo una cosa que la otra, porque si tenemos que es un episodio único, lo vamos a tratar con una monodosis de algún antimicótico, puede ser un fluconazol por vía oral, ¿sí? O una serie de óvulos de 400 miligramos de miconazol por 3 noches, o de ketoconazol por 6 noches, pero si es una recurrencia con una sola, digamos, con un solo monodosis de tratamiento, no lo vamos a curar, ¿sí? En la candidiasis vulvovaginal recurrente siempre hay que cerciorarse si hubo diagnósticos previos, ¿sí? O si hubo una sospecha a través de un laboratorio, porque si la candidiasis que nosotros vamos a querer medicar, ¿sí? Viene porque le dijeron a la señora o lo googleó que es una candidiasis recurrente, estamos en el horno. Seguramente podemos llegar a tener una falla terapéutica en 6 de cada 10 de las pacientes que querramos iniciar un tratamiento supresivo, ¿sí? Siempre descartar patología de base. Generalmente no la hay. Pero si tenemos una paciente con una diabetes mellitus descompensada que no lo sabe, y este es el primer síntoma que está apareciendo de su diabetes, ¿sí? Una candidiasis recurrente, ¿sí? Que muchas veces puede ser la primera manifestación de una diabetes, bueno, por supuesto, descartar esa patología hasta, ¿sí? Que no se compensen los valores de glucemia de esa paciente, no vamos a tener mucho éxito con la terapéutica, ¿sí? Generalmente igual no hay una patología de base, ¿sí? La duración del tratamiento va a depender entonces si se trata de un episodio único o si es una candidiasis recurrente. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a usar, ¿sí? Siempre que tengamos una candidiasis vulvovaginal recurrente, sería de buena práctica, ¿sí? Identificar género y especie. ¿Por qué? Porque muchas de las cándidas no albicans son resistentes a los azoles. Entonces por ahí tenemos que utilizar nistatina, ácido bórico, otras alternativas, ¿sí? Distinta de los azoles, ¿sí? Y recordar, y esto es importante, que los fracasos terapéuticos se deben más a errores de diagnóstico que a resistencia antimicrobiana. Por eso quiero recalcar el hecho de que hay que hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Antes de iniciar un tratamiento supresivo. Antimicóticos tenemos a patadas. Tenemos agentes orales, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, todas drogas categoría C de la FDA, ninguna de ellas puede utilizarse en la paciente gestante, y sí podemos utilizar cualquiera de los agentes intravaginales porque en el embarazo la absorción de los mismos es despreciable, ¿sí? E incluso el ketoconazol, ¿sí? Con lo cual pueden utilizarse perfectamente durante el embarazo. En la candidiasis recurrente, el tratamiento óptimo, desde ya les digo, no está establecido. Y hay que ser, para cada paciente en particular, hay que encontrar el tratamiento óptimo. Los CDC recomiendan utilizar un régimen de 10 a 14 días, ¿sí? Con azoles, seguido luego de un mantenimiento, ¿sí? Durante 6 meses. El tratamiento para la candidiasis recurrente es de 6 meses, y lo recalco, de 6 meses. Se ha visto que si dan 2, dan 3 meses, pueden andar bien las pacientes, pero después tienden más a la recurrencia. Cuando utilizamos por 6 meses, la posibilidad de curación es de hasta un 70%. Si nosotros utilizamos el tratamiento, porque esto lo veo muy a menudo, que le dan, no, tomate fluconazol 1 por semana, y a los 2 meses cortar. Y a los 2 meses ya después por ahí seleccionaron cepas de cándida resistentes al fluconazol y después ya no nos sirve el fluconazol. Entonces dar por lo menos 6 meses el tratamiento para una candidiasis recurrente. En la paciente no gestante podemos usar el fluconazol. En la paciente gestante, donde no podemos utilizar ningún antimicótico por vía oral, una droga de elección podría ser el clotrimazol, ¿sí? El clotrimazol de 500 miligramos, 1 por semana, es una droga ideal. También puede utilizarse el ketoconazol 2 veces por semana, también puede utilizarse la nistatina 2 veces por semana, para lo cual previamente lo ideal es tener entonces el diagnóstico de género y especie y un antibiograma para ver a qué es sensible el hongo que estamos queriendo tratar. Una vez que tenemos eso, después fácil. O sea, el problema de las candidiasis recurrentes es que es un problema porque no se hace diagnóstico. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico y le ponemos nombre y apellido a ese hongo, una vez que ya sabemos a qué es sensible ese hongo, después el tratamiento lo tenemos que hacer durar 6 meses y entonces el tratamiento verdaderamente
es muy sencillo. Bueno, acá terminaríamos. Queda para el futuro, se está estudiando el uso de los probióticos, hasta ahora no ha demostrado que dé resultado. ¿Por qué? Porque el lactobacilo convive perfectamente con la cándida. Hay 2 líneas de investigación sobre vacunas para cándida, eso podría llegar a tener éxito, ¿sí? En las el paciente con candidiasis recurrente. Y con la doctora Farinati estamos estudiando un alcohol, que es el xilitol, que ha demostrado producir la rotura de distintas biopelículas, de distintos microorganismos, entre los cuales in vitro también ha demostrado destruir la biopelícula de cándida, con lo cual tenemos, digamos, esperanza en que también pueda llegar a ser una alternativa futura. Bueno, muchas gracias. Muy bien, perfecto, Adrián. Una charla clarísima, como siempre. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a las preguntas. Invitamos a todos los que nos están viendo a escribir las preguntas, así las vamos mencionando. Empezamos con vos, Adrián. Nos preguntan relación alcohol y drogas con candidiasis recurrente. Si hay alguna asociación o no. No. No, y ni siquiera con la alimentación. Vos sabés que se ha estudiado mucho, sobre todo el uso de monosacáridos, de azúcares refinados, que son relativamente bastante dañinos, sobre todo para la microbiota intestinal, ¿sí? Por la inflamación que produce a nivel de la microbiota intestinal y la liberación de lipopolisacáridos que se produce con daño a nivel orgánico, pero no una alteración verdaderamente genuina a nivel de la microbiota vaginal, ¿sí? Así que ni esas sustancias tóxicas ni tampoco los alimentos están muy relacionados con la candidiasis. Diferente es cuando hay una diabetes de por medio y obviamente la señora hace abuso de los monosacáridos, pero ni las drogas, ni el alcohol, ni el tabaquismo, que también está relacionado con la vaginosis bacteriana, ¿sí? No están asociados con la candidiasis vulvovaginal. Perfecto. Y te sigo preguntando, ¿protectores sintéticos, copa menstrual con candidiasis recurrente, a favor, en contra? Ni a favor ni en contra, la verdad es que nadie sabe nada. La copa menstrual, vamos a decir la verdad, es un cuerpo extraño y como todo cuerpo extraño, como es el DIU, como son los pesarios, pueden llegar a producir alteraciones en la microbiota vaginal. Eso no significa que pueda estar relacionado con una candidiasis vulvovaginal, quizás sí yo lo relacionaría más con otro tipo de infecciones como la vaginosis bacteriana o la vaginitis aeróbica, pero la candidiasis vulvovaginal no creo que vaya a estar relacionado con eso. Es una superficie, como toda superficie, abiótica en este caso, puede llegar a ser una biopelícula sobre la misma y podría llegar a complicar en algo la microbiota, pero la verdad es que todavía nadie sabe nada, hay que esperar con el tiempo a ver de qué manera eso afecta la microbiota. Perfecto. Adrián, nos preguntan, la asociación de candidiasis recurrente con partos prematuros, si está indicado algún tipo de prevención o algo para... ¿No? No se ha asociado candidiasis, de hecho es muy frecuente la candidiasis vulvovaginal en la segunda mitad del embarazo, en particular en el tercer trimestre, y no se ha asociado con complicaciones en el embarazo. Hay publicaciones de amnionitis por cándida e incluso de sepsis neonatal por cándida, pero no es verdaderamente, son casos, digamos, son reportes de casos y no son verdaderamente, digamos, la norma, razón por la cual, digamos que la pesquisa y el tratamiento de una candidiasis vulvovaginal en el embarazo no servirían para prevenir el parto pretérmino, como de repente si está asociada a la vaginosis o la vaginitis aeróbica, etc. Bien, perfecto. Nos preguntan también por la presentación y el modo de uso del ácido bórico. El ácido bórico, ustedes pueden llegar a ver que en la mayoría de los casos se pueden hacer preparaciones magistrales con 600 miligramos de ácido bórico, o sea, hacen los óvulos, ¿sí? Y es un óvulo por noche durante 10 noches. Esto le sale verdaderamente muy oneroso a la paciente. Si ustedes quieren ser más gentiles y más buenos con la paciente, le mandan a comprar el sobrecito de ácido bórico, debe salir 2 mangos, ¿sí? Que no se asuste si tiene dibujitos de cucaracha en el sobrecito porque se usa para matar a la cucaracha también. Recuerden que es una sal de uso externo, adviértanle a la paciente que es sumamente tóxica y que lo prepare
en algún recipiente que después no vaya a utilizar para beber agua ni ningún líquido, que usen un recipiente descartable, y se puede en medio vasito de agua tibia, una cucharadita de ácido bórico, y se puede hacer lavados por fuera, e incluso con una jeringuita descartable puede cargar un par de centímetros y hacer un lavado intravaginal, y va a tener el mismo efecto que con el óvulo de ácido bórico, que le va a salir muchísimo más caro a la paciente. De cualquier manera, es más sintomático que otra cosa. No es lo que uno indicaría de entrada, pero en pacientes en las cuales por ahí ya probamos con 2 o 3 antimicóticos, no tenemos posibilidad de hacer un antibiograma de la cándida que está jorobando, podemos utilizar el ácido bórico, ¿sí? No de entrada, yo no lo uso de entrada. Perfecto. Y también nos preguntan por el uso de cremas, corticoides tópicos, más en las lesiones de piel, perineales, por candidiasis. Sí, por supuesto, es muy útil. Incluso también antihistamínicos por vía oral, yo no lo mencioné, pero de repente muchas veces en pacientes que están muy afectadas sintomáticamente, recuerden que en realidad el cuadro de candidiasis vulvovaginal de alguna manera es una liberación de histamina por una reacción de tipo casi alérgica a la cápsula del hongo, razón por la cual va a haber irritación con enrojecimiento, ardor, prurito. Entonces, la posibilidad de dar un antihistamínico como la loratadina en dosis de 10 miligramos, 1 por noche durante 10 noches, mientras vamos haciendo tratamiento con algún antimicótico, favorece que disminuyan los síntomas. Las cremitas con betametasona local, bueno, también por supuesto para lo sintomático es muy útil también. Bien, perfecto. Adrián, nos preguntan también tratamiento con silisol en las candidiasis recurrentes. No, eso está en ensayo, no es lo estamos probando, el exilitol, lo van a ver comercializado para uso intranasal, incluso vienen los chicles que comemos, los que realmente tienen por finalidad destruir la biopelícula bacteriana a nivel de la dentadura para prevenir caries, ¿sí? Lo estábamos estudiando con Alicia in vitro, ¿sí? Para destruir la biopelícula de Cándida. Todavía eso no está, digamos, comercializado para tratamiento de candidiasis vaginal. Lo mencioné como las vacunas, como lo que mencioné, como algo que a lo mejor en el futuro puede llegar a ser útil. Por ahora está en estudio. Ojalá sí. Bien. Y otra cosa es el manejo de la monodosis en el tratamiento de la candidiasis. ¿Qué diferencia o en qué casos sí monodosis y en qué casos 2 dosis? No, la monodosis o digamos el tratamiento corto, bueno, en el caso del fluconazol es una monodosis porque el fluconazol de 150 miligramos es una monodosis, pero si no el tratamiento corto, o sea, una monodosis de isoconazol a nivel vaginal o de itraconazol, ¿sí? O de tioconazol de 300 miligramos. Eso se da en candidiasis que no son recurrentes, en candidiasis que son episodios aislados. Y sobre todo si no hay mucha sintomatología clínica. Por supuesto que la monodosis no está nunca indicada ni el tratamiento corto indicado en la candidiasis recurrente de la que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Bien, perfecto. Creo que esas fueron todas las preguntas. Excelente las disertaciones, como siempre. No sé si, Patri, querés hacer algún cierre. Les agradezco muchísimo la presencia a todos. Realmente, en una semana que hemos tenido 2 congresos virtuales, uno de los cuales todavía no sé si todavía está y no terminó, ha sido realmente una concurrencia interesante para el cansancio de un viernes a la noche de todos nosotros. Les agradecemos mucho, estamos muy contentos. No sé si no les voy a decir hasta el año que viene, no sé si habrá alguna otra transmisión de acá a fin de año, pero les agradecemos el acompañamiento durante todo el año, que ha sido realmente muy cálido para todos nosotros. Nos sentimos realmente satisfechos de haber hecho en este periodo una tarea de educación continua a distancia realmente satisfactoria. Los saludo, les agradezco nuevamente y les doy las buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.